por ahí. Bueno, a ver, pizarra. Abramos una pizarra. Bien, ¿ustedes están viendo la pizarra ahora o todavía no? Todavía no. Todavía no. No, todavía no. Bien, ya lo vemos. Ahora tendrían que estar viendo la pizarra. ¿La ven? Ahora sí Sí, se ve, ahora sí. profe. Bueno, el ejercicio es bastante simple. Va, bastante simple. Sí, se ve. Simple para mí. Por ahí a ustedes no les resultó tan simple. Decía básicamente que en un vaso de precipitado se colocaba un volumen PF de una concentración CF de un ácido fuerte. Obviamente CF y BF venía de fuerte. Y se colocaba un volumen BD y una concentración CD de un ácido débil. Creo que este era el nítrico, pero puede ser cualquier fuerte, y este era el acético, ¿no? Y les decía, por si había algún distraído, que fueron varios, por no decir casi todos, menos 2, que el volumen total era el volumen del fuerte más el volumen del débil. Casi una obviedad, ¿no? Porque los volúmenes, si bien no son estrictamente aditivos, nosotros siempre lo consideramos así. Bueno, lo que había que hacer era plantear las reacciones en agua, básicamente. El nítrico como ácido fuerte estaba disociado en protón más nitrato. El acético como ácido débil estaba disociado en protón más acetato con una constante Ka de acidez. Y teníamos al agua que estaba disociada en protón más oxidrilos con una constante Kw. ¿Qué les preguntaba esto? Les decía que planteen los balances de material del sistema. Bueno, obviamente somos buenos, pero no es para tanto. No iba a ser el balance material CF igual a nitrato. ¿Por qué no era así el balance material? Porque el balance material se pide acá dentro de este vasito. Y el nítrico diluye al acético y el acético diluye al nítrico. Por eso les decía que el volumen total era la suma de los dos volúmenes. ¿Cuántos milimoles de nitrógeno ponían ustedes? BF por CF. ¿Y en qué volumen lo tenían? En el volumen total. BF más BD. Esto es igual a nitrato. No CF igual a nitrato. Ese era el primer balance. El segundo balance era el balance para el carbono. El balance para el carbono les decía que todo lo que tengan de ácido acético en concentración estaría como acético más acetato. Pero esto no era CD, la concentración del débil, porque esa concentración está diluida por el fuerte. ¿Cuántos milimoles de carbono pusieron? BD por CD. ¿En qué volumen? BF más BD. ¿Sí? Esto era el balance. Y la electroneutralidad eran los dos balances, ¿no? Balance de material 1 y balance de material 2. Y había una condición de electroneutralidad que era básicamente que la concentración de protones era igual a nitrato más oxidrilos más acetato. Bueno, después creo que no les decía más nada, porque les decía simplemente cuenten las incógnitas. Y bueno, las incógnitas no las vamos a notar, son nitrato, ¿sí? Protón, oxidrilo, acetato y acético, 5. Y las ecuaciones son estas 3 y estas 2 constantes, 5 por 5. El sistema tiene solución exacta. ¿Sí? Algunos la contaron bien, otros no la... Yo igual, digamos, a los que contaron bien las incógnitas, se lo puse bien, por más que todo esto estaba mal, porque fundamentalmente estos dos balances estaban mal. Casi todos ustedes, menos 2 personas, ponían CF igual a nitrato, CD igual a esto, sin considerar que en realidad era una mezcla. Bueno, el sistema era 5 por 5, como dijimos, protón, oxidrilo, nitrato, acetato y acético, y tenemos dos balances, la electroneutralidad Ka y Kw. 5 por 5 tiene solución exacta, y lo último les decía qué simplificación harían. Y bueno, tienen un ácido fuerte y un ácido débil, obviamente la concentración de oxidrilos es despreciable, lo que implica despreciar la autoprotólisis del agua. La mayoría lo hizo bien, y la segunda simplificación que podían decir era que teniendo un ácido fuerte y un ácido débil, podía despreciar la fuerza del ácido débil, ya que la constante es 10 a la menos 5 del acético, frente a un ácido fuerte, la concentración de protones que aporta el nítrico es la dominante, que son todas las aproximaciones. ¿Alguien tiene el micrófono abierto? Porque justo el profe dijo que hice bien algo, se cayó el bastidor y ¿qué pasó? Chicos, ¿alguien tiene el micrófono abierto?
les decía, el nítrico, al ser un ácido fuerte, es el que domina en concentración de protones. Era como la salida de todas las curvas de titulación. Y si recuerdan, esto es algo así, es más fácil, pero es algo así como las ecuaciones exactas para titular al ácido débil. ¿Sí? O la mezcla del débil y del fuerte, si quieren. Acá ni siquiera se planteaba la posibilidad de una titulación, sino que simplemente era una mezcla de los dos. Esta era la resolución del problema. Fíjense lo que me tomó, ¿no? No sé, un pedacito de hoja. O sea, 10 minutos lo podían haber hecho. La mayoría hizo la mitad del problema bien. Pudo contar las incógnitas bien, pudo contar las ecuaciones bien, y lo que tenían mal eran estos dos balances. Esa fue más o menos la situación general. Después hubo un montón de particularidades, pero esa fue más o menos la situación general de esto. Profe, Muy bien. ¿Alguna duda? ¿no se podía despreciar la concentración de acetato? No. Sí, era, bueno, era el equivalente. Ah, vos fuiste la que dijo eso. Era el equivalente a despreciar al ácido acético, digamos. Porque lo que estás diciendo es que el acético no se disocia, o sea que no tiene fuerza ácida si desprecias acetato. Porque frente a quién lo desprecias acetato. Esa sería la pregunta. Frente a acético. O sea que estás diciendo que no se disocia. Estarías despreciando el ácido débil, que era lo que había que hacer. Despreciar el Sí. ácido débil. O sea, lo que hicieron todos bien fue decir, bueno, che, es una mezcla de dos ácidos. Entonces, básicamente, al ser una mezcla de dos ácidos, el ácido fuerte, la autoprotólisis del agua, que es la única que aporta oxidrilos, es la que manda, digamos. Perdón, es la que no manda, es la que se puede despreciar, la autoprotólisis del agua. Eso la mayoría lo hizo bien. Después algunos se animaron un poco más y dijeron, bueno, y es un ácido débil, frente al fuerte lo puedo despreciar. ¿Qué es lo que hacemos en las curvas de titulación? La salida de las curvas de titulación, es decir, después del punto de equivalencia, dijimos que la del ácido fuerte y la del ácido débil coincidían porque despreciábamos al débil frente al fuerte y nos quedábamos solo con el fuerte. Y si revisan las ecuaciones, despreciábamos la autoprotólisis del agua. Eran las dos cosas que tenían que hacer. ¿Más o menos se entendió esto? La resolución del problema. Era un problema muy fácil desde mi punto de vista, obviamente, porque a ustedes no les resultó tan fácil. De hecho, se vio que no les resultó tan fácil en los balances. Pero yo creo que no interpretaron, no leyeron el enunciado. Yo es más, lo tengo acá el enunciado. Porque digo, a ver si lo puse mal. Pero no, está claro, dice, se mezclan BD mililitros de ácido acético de concentración analítica CD con BF mililitros de ácido nítrico de concentración analítica CF. El volumen total de la mezcla es B igual a BD más BF. Eso es una ayuda como para decir, nadie vaya a poner CD igual a acético más acetato y CF igual a nitrato. Porque el volumen cambió. Pero bueno, nada. La mayoría no se dio cuenta que estaban mezclando. De hecho, hubo alguno que quedó muy patente que no se dio cuenta porque resolvió como si fuera por un lado el acético y por el otro lado el nítrico. Pero fue uno solo. Los demás trataron de tomar, digamos, la idea de mezcla, pero no hicieron la dilución, que un ácido diluye al otro. El volumen final es mucho más grande. ¿Alguna duda de este problema? Bueno, la mayoría, que yo recién me fijé yo en la planilla de corrección, la mayoría tiene, digamos, están en 50 y 50, qué sé yo. O no, bueno, no 50 y 50, pero 30 y 30, porque hay algunos que lo tienen desaprobado. Pero hay algunos que lo tienen entre 4 y 6 puntos y otros que los tienen más de 6, más o menos en partes iguales. Porque claro, si yo le di 10 puntos a la resolución de los balances, ¿no? La mayoría lo tenía mal, pero tenía bien la electroneutralidad. Después le di 5 puntos a cada ítem, porque el problema valía 25. Entonces, los últimos 3 ítems, la mayoría lo tenía bien. La mayoría, un 30, 40%. Entonces, con eso le alcanzaba para una nota de promoción. Pero el que, digamos, no había hecho el primero y tenía alguno de los otros mal, ya o desaprobaba o quedaba con una nota inferior. Después, yo creo que mañana no. Entre el martes y el jueves van a poder ver los parciales. Y ahí se van a dar cuenta más o menos qué hizo cada uno. Yo ya se los mostré acá, pero bueno, de última con el docente que lo vean, lo charlan ahí. Bueno, ¿se entendió? Sí, sí. ¿Les pareció difícil? No. ¿Y a los demás? Hoy parece que tenemos un día de silencio. Agarremos la lista. Codesal, Maibé,
No está. Ah, estabas. Decime, ¿qué te pareció el problema? Sí, profe. ¿Rendiste el parcial? No, profe, yo no me presenté al parcial. Ah, ¿no te presentaste? ¿Vas a la segunda fecha directamente? Ah, bárbaro. ¿De Vera, Alejandra? Sí, Sí, profe. sí. ¿A vos qué te pareció? Bien, fácil, solo que bueno, uno por los nervios no. A mí no me pareció complicado, pero por ahí, a mí, como les digo, tenemos años haciendo esto, pero no era uno de los parciales más difíciles, por ahí que les ha costado más. Pero, nada, por ahí es lo que decís vos, por ahí son cuestiones de nervios. Bueno, nada. Sí, uno por los nervios se confunde, se complica pero no, sí, en realidad no era muy complicado el parcial. La segunda fecha va a ser más o menos parecida. Siempre son 4 o 5 problemas y más o menos es lo mismo. Me están enviando, porque lo recibí recién, de los docentes del práctico, las notas de ustedes de los trabajos prácticos. Acuérdense, en el documento que leyeron a principio de año, que debieron haber leído, les explica que tienen que tener la misma nota en el mismo rango para que las notas se promedien. Si no, queda la nota más baja. Es decir, tienen que tener, si alguno tiene en el escrito en el parcial escrito, nota de promoción, tiene que tener una nota de promoción en los trabajos prácticos. Si viene con una nota de aprobación, la nota que queda es la de aprobación hasta que recupere los trabajos prácticos. Esa es más o menos la idea. Yo después le vamos a publicar todo, las notas de los trabajos prácticos, junto con la nota del parcial y la nota que en principio les quedaría como nota de primer parcial. Porque nosotros le llamamos parcial al escrito, pero en realidad el primer parcial está constituido por dos partes. La parte escrita y la parte de lo que se llama desempeño en el laboratorio o competencias en el laboratorio para realizar los análisis. Eso creo que lo teníamos claro, pero por las dudas se los repito. Ustedes van a recibir una tabla con 3 columnas. El nombre de ustedes, la nota del escrito, la nota del práctico y la nota que le queda en el parcial. O sea, 4 columnas, perdón. Y bueno, Profe, vemos eso después. Sí, dijo recuperar los TP. ¿Cómo se recupera un TP? los docentes, después, si alguno queda con una nota baja, lo va a llamar. Hasta ahora no nos ha pasado demasiado y les va a pedir que hagan algo en el laboratorio. A ver si cumplen los estándares mínimos de trabajo en el laboratorio. Por ejemplo, te van a decir, bueno, dale, adelante mío, titulá ácido acético. Quiero ver cómo preparas una solución, quiero ver cómo tomás un volumen, cómo lo pones en un Erlenmeyer, cómo titulás con la bureta. O sea, que tengan un desempeño en el laboratorio aceptable. ¿Se entiende? Ok. Sí, Es sí, algo sí. así. O sea, no van a hacer todos los prácticos de nuevo. Les van a tomar, digamos, porque ya los hicieron. Vamos a ver con qué nota vienen. Yo todavía no abrí la planilla que me mandaron de notas. La tengo que vincular también con la otra. Bueno, basta de vuelta. Son las 8:30. No tenemos más tiempo. Y lo que tenemos que ver hoy es volumetría de precipitación, en realidad. Porque acá nos vamos a reacciones de precipitación. Voy a apagar mi cámara. Les voy a compartir la pantalla. Ah, antes que me olvide también una cosa más bueno, mientras voy haciendo esto. Algo que les quería comentar. Hay un capítulo que es gravimetría. Ese no se ve en la teoría, se ve solo en la práctica. Lo ven como un seminario de gravimetría, donde se aprenden los conceptos básicos de la gravimetría. Acá se pasa directamente a volumetría de precipitación. De equilibrio de precipitación a volumetría de precipitación. Las clases que vienen son equilibrio de complejos, volumetría de complejos, equilibrio redox, volumetría redox, y se terminó el año. Bueno, en esta parte lo que tomamos son las reacciones de precipitación y tratamos de utilizarlas para lo que es la volumetría de precipitación. Realizar una volumetría donde la reacción involucrada es una reacción de precipitación. Y lo primero que les dice es que hay pocas. Hay muy pocas volumetrías de precipitación. Básicamente, ion plata con halogenuros y con tiosionato. Son las dos únicas aplicaciones de la volumetría de precipitación. Usar ion plata para valorar cloruros o bromuros en orina, por ejemplo, cloruros en orina, o alguna reacción con tiocianato para determinar plata o halogenuros. ¿Por qué? Bueno, en esa introducción les cuenta que las reacciones de precipitación no cumplen las condiciones que son requeridas para una volumetría.
Si recuerdan, las volumetrías tenían unas ciertas condiciones. La primera era que la constante sea alta, sea grande. A esa le llamábamos condición termodinámica. Bueno, las reacciones de precipitación su constante de equilibrio es básicamente 1 sobre el kps de lo que está precipitando. Entonces son grandes las constantes. Esa condición se cumple. La que no se cumple es la condición cinética, que acá aparece como A. Las reacciones de precipitación son muy lentas en general. Por eso, uno en una gravimetría van a ver que puede tener el tiempo para llevarla a cabo. Pero en una volumetría no tiene tiempo de esperar que se vaya completando la reacción de precipitación. ¿Sí? Se ve muy chico el archivo. Bueno, ahora lo intento ampliar un poco, paren. ¿Ahí se ve mejor? ¿Se ve mejor ahí? Sí. Bien. Alguien me dijo en el chat que se veía muy chico, por eso lo agrandé un poco. Entonces, punto A, no se cumple la condición cinética. Y punto B, no se cumple la condición estequiométrica. Las reacciones de precipitación no siempre son estequiométricas. ¿Qué quiere decir esto? Que a veces coprecipitan cosas, es decir, precipita más de una cosa. A veces hay absorción de iones, a veces hay oclusión de iones. Por lo tanto, no se cumplen estas dos condiciones, la A y la B. ¿Cuáles son? Condición cinética y condición estequiométrica. La única condición que en general se cumple es la de que tenga una constante de equilibrio alta, o sea, la condición termodinámica. Por eso, tenemos estas muy poquitas reacciones, que son las de plata con halogenurio y tiocianato, que son las que se usan en volumetría de precipitación. Y obviamente la curva de titulación, que es nuestro objetivo en la teoría, se va a referir a titular cloruro con plata. Básicamente nuestra condición de titulación es un Erlenmeyer en el cual tenemos un volumen de cloruros de una cierta concentración de cloruros y una bureta donde tenemos un volumen de plata con una cierta concentración de plata. Obviamente la reacción de titulación, la voy a anotar por acá, es plata más cloruro de plata precipitado sólido. ¿Cuánto vale la constante de equilibrio? No el número. ¿Cuánto vale la constante de equilibrio de esta reacción? A ver a quién tengo. Rodríguez, Mariel, Jessica, ¿estás? ¿Está Rodríguez? No, pues ya tiene 4 ausentes. Así que me parece que ya está de baja. ¿Salto, Eliana? Sí, salto está. ¿Cuánto vale la constante de equilibrio de esa reacción? Plata más cloruro, cloruro de plata. No. No es la multiplicación de las concentraciones, porque sería la concentración de cloruro de plata, que es un sólido, dividido la concentración de plata por la concentración de cloruro. La de arriba es constante o vale 1, como quieran llamarlo, o sea que te quedaría 1 sobre la concentración de cloruro por la de plata. Si no, sería el kps, y sabemos bien que no es el kps la constante de equilibrio de esa reacción. La constante de equilibrio de esa reacción, ¿sí?, es 1 sobre el kps. O sea, del orden de 10 a la 10. Siempre acá les va a decir que el equilibrio está gobernado por el producto de solubilidad del cloruro de plata. Pero ojo, acá está el kps, ojo, no les dice que la reacción de precipitación tiene una constante de equilibrio igual al producto de solubilidad. Les dice que está gobernado, claro, es lo mismo, si una es función de la otra. Es más fácil trabajar con el kps que con 1 sobre kps, pero hay que saber bien, porque cuando en el parcial les preguntamos cuál es la constante de equilibrio, nos dicen kps. Y si ustedes saben que la constante de equilibrio tiene que ser grande, ¿cómo va a ser 10 a la menos 10? Bueno, pero como el equilibrio está gobernado por esto, vamos a trabajar con esto. Tomamos menos logaritmo a ambos términos. Obviamente, el menos logaritmo del kps se llama pkps, como pk, ¿no? pkps. Y el logaritmo de un producto es la suma de los logaritmos, o sea que les queda menos logaritmo de cloruro, menos logaritmo de plata, o sea, p cloruro más p plata. Y esta es la ecuación, digamos, que gobierna todo el proceso.
P cloruro más P plata es igual a PKPS. Como el PKPS es casi 10, ¿no? Porque es 10 a la menos 10. P cloruro más P plata, 9,75. Con esto, ¿para qué nos sirve? Porque podemos calcular cloruro o plata y pasar de uno a otro. ¿Y por qué nos interesa calcular cloruro o plata? Porque la curva de titulación, ustedes saben que es un parámetro característico del sistema versus el volumen de titulante, ¿no? Este valor en el eje Y, en volumetría ácido-base, al pH. ¿Qué les parece? ¿Cuál va a ser acá? A ver, como no me van a contestar, Valdés. Hola, profe. ¿Qué tal? Em, Terminamos con la comisión 4. Bien. o sea, antes dice que era el pH ahí en la curva. Sí. Ahora en volumetría de precipitación. ¿Quién será? ¿No es el KPS? Casi. El KPS es una constante, o sea que no variaría. Ah, no. ¿Cómo? No, iba a decir otra cosa, el PKS tampoco. PKS. El que pusimos acá, el PKPS. Sí, no, porque es una constante. Eso vale 9,75. Ok. Antes al pH. ¿Ahora qué será? Está titulando cloruro con plata. Profe, ¿puedo contestar? Sí. El, De su aporte. ahora es el P cloruros o P de plata. P cloruro o P plata. ¿Sí? Cualquiera de esos dos van a ir acá. Y con esta ecuación, que está acá, vamos a poder vincularlos. Vamos a poder hacer P plata o P cloruro según lo que querramos. Profe, Obviamente tengan en cuenta, ¿no? Que si la concentración de cloruro sube, el P cloruro baja. Como si la concentración de protones sube, el pH baja, obviamente. ¿No? Pero podemos calcular P cloruro o P plata. Si uno da una curva así, el otro dará una curva así. Según lo que querramos graficar, P cloruro o P plata. ¿Sí? Porque ya sabemos que va a tener un salto en la cercanía del punto de equivalencia. Todo eso ya lo conocemos. Pero vamos a hacer el cálculo de la curva. ¿Alguna pregunta de esto? sí, profe, yo quería hacer una consulta. No entiendo ¿Sí? qué sería el P en el cloruro y la P en plata. Igual que en el pH, es la definición de función P. Función P para cloruro, P cloruro, es menos logaritmo de la concentración de cloruro. P plata es Ok. menos logaritmo de la concentración de plata. PKPS es menos logaritmo del KPS. ¿Sí? Ok. Acá está, Sí, sí. mirá. Ahí y ahí están definidos. Es lo mismo que cuando decimos pH, menos logaritmo de la concentración de protones. En realidad es la función P, que es menos logaritmo. Cuando uno habla de P naranjas, es el menos logaritmo del número de naranjas. ¿Sí? Vale para cualquier cosa. Acá lo aplicamos a cloruro y a plata. Está bien. ¿Sí? Bueno, arranquemos con la curva. Obviamente los 4 puntos característicos para hacer una curva de titulación. Volúmenes de plata igual a 0, antes del punto de equivalencia, cuando hay más cloruro en milimoles que plata, en el punto de equivalencia y cuando hay más plata que cloruro, es decir, pasando el punto de equivalencia. De nuevo, usamos concentraciones molares, la reacción es 1 a 1. Estas ecuaciones que estamos poniendo acá son válidas. Ahora, si la reacción no es 1 a 1, tienen que usar concentraciones normales. O bien, se ven afectadas estas ecuaciones por un factor estequiométrico, digamos, ¿no? Eso lo tenemos claro. ¿Ustedes están viendo bien lo que yo marco acá? Con azul y con amarillo. Sí, se ve bien. Ah, bárbaro, porque acá a veces como que parpadea, pero debe ser la Sí, computadora. profe. Bueno, primer punto, antes de agregar el titulante, cuando el volumen de plata es igual a 0, no agregué nada de plata. ¿Qué tengo? Y como lo que dije acá, en mi condición de titulación, puse 50 mililitros de cloruro 0,1 molar, cloruro de sodio, por ejemplo. Y en la bureta tengo un volumen de plata variable con una concentración 0,1 molar, lo que tengo es una concentración de cloruro 0,1 molar antes de agregar plata. Por lo tanto, P cloruro menos logaritmo de 0,1 es 1. Eso es lo que vale P cloruro antes de agregar el titulante. Y ustedes me dirán, ¿y si quiero calcular P plata? Y usan la ecuación que tenían. P cloruro más P plata era 9,75. Por lo tanto, P plata es 9,75 menos 1, 8,75. Si quieren graficar P cloruro usan este valor, si quieren graficar P plata usan este valor. ¿Sí?
¿Hay algo raro acá? A ver. Berizo, ¿estás? ¿No? ¿Berizo? No. ¿Qué más tenemos? ¿Pusi? ¿Aymara? Sí, estabas. Estoy- Decime, Aymara, ¿ves algo raro en esa ecuación? Estaba tratando de verlo, pero no. Por ejemplo, ¿no te llama la atención que haya un P plata y en el Erlenmeyer no hay plata? Porque acá dice que el volumen de plata es 0. Perdón, No se agregué cortó. nada de... ¿Sí? No, no me llama la atención. Perdón, se cortó. Sí. Te decía, si no te llama la atención que exista un P plata, pero el Ah, volumen de plata es 0. O sea, nadie puso plata en el Erlenmeyer. sí. Bueno, llamaría un poco la atención. Acá dice, ¿no? Si bien la plata no está físicamente definida, porque claro, no hay plata en el Erlenmeyer, a efecto de construir la curva podemos usar este punto. Pero sepan que no hay plata en el Erlenmeyer. Es decir, esto surge de una ecuación hipotética que comienza diciendo, hay un KPS, por lo tanto hay un precipitado. Para que haya un KPS tiene que haber un precipitado. Acá no hay un KPS porque no hay un precipitado, si todavía no agregaron plata. Pero pueden usar igual este dato si quieren construir la curva. ¿Sí? O sea, tendrían el primer punto. Si grafican P cloruro, vale 1, por acá abajo. Si grafican P plata, 8,75, por acá arriba. Cuando el volumen es 0. Pero sepan que ese P plata no tiene sentido físico. Porque no hay un precipitado y por lo tanto la ecuación todavía no tendría validez. Ahora sí va a tener validez en el segundo punto. ¿Por qué? Porque puse menos milimoles de cloruro, perdón, tengo menos milimoles de plata que lo que había de cloruro. Es decir, estoy antes del punto de equivalencia. Esto es antes del punto de equivalencia. ¿Sí? Antes del punto de equivalencia. Tengo menos milimoles de cloruro, desde la bureta cayendo, que lo que hay de plata. ¿Qué tengo adentro de Erlenmeyer? Bueno, tengo un exceso de cloruro, ¿sí? Porque todavía no se neutralizaron todos los cloruros, no precipitaron. Y cloruros que provienen del precipitado, claro. Acá yo lo que estoy haciendo es plata más cloruro de plata. Esto es una doble flecha. El precipitado aporta algo de cloruro. Tengo dos fuentes de cloruro, el exceso de cloruros y los cloruros del precipitado. El exceso de cloruro es lo más fácil de calcular. ¿Cuánto valen los cloruros en exceso? Y todo lo que tenía menos lo que se fue. ¿Y cuánto se fue? Y tanto como plata agregué. ¿Cuánto cloruro puse al principio? B de cloruro por C de cloruro. ¿Y cuánto se va? Y tanto como plata agregue. Si puse 5 milimoles de cloruro y agrego 1 de plata, me quedan 4. B de plata por C de plata. Dividido el volumen total, como en el parcial. B de cloruro más B de plata. Este es el exceso y está bárbaro. ¿Y los cloruros del precipitado? Bueno, los cloruros del precipitado se pueden calcular considerando que los cloruros que provienen de precipitado es igual a la concentración de plata total que hay en la solución. Porque el precipitado se disocia en cloruro y plata, y la plata está en defecto. O sea, ustedes agregaron menos que para el punto de equivalencia. O sea que toda la plata formó cloruro de plata. La única plata que hay es la que vuelve. Los cloruros de precipitado es igual a la concentración de plata total. Pero plata total por el KPS es KPS sobre cloruro. Cloruro total. O sea que los cloruros del precipitado es KPS sobre la concentración total de cloruro. Uniendo estas dos, esto tiene que estar hecho acá abajo, acá está. Uniendo esas dos, les dice que los cloruros totales son los del exceso, que es este término que ven acá, más lo que proviene del precipitado, que es este término que está acá. ¿Sí? Los del exceso más los del precipitado. Este factor, obviamente, lo tendré que tener en cuenta en las cercanías del punto de equivalencia. ¿Por qué? Porque si no el exceso es mucho mayor que lo que puede dar el pobrecito precipitado, que es bastante insoluble. Entonces, este normalmente se desprecia, salvo que estén cerca del punto de equivalencia. Y acá les hace unos ejemplos de cuándo despreciarlo y cuándo no. Pero quiero saber si esto se entendió.
¿Se entendió cómo calcula la concentración de cloruros adentro del Meyer como un aporte de los cloruros en exceso, porque no han sido precipitados por la plata, porque la plata está en defecto, más los que provienen del precipitado? ¿Alguno tiene alguna duda? Bueno. No, profe. Alguien quiere unirse. ¿No? ¿Todo bien? Bueno, sigamos. A lo nuestro. Tercer punto. En el punto de equivalencia. Cuando el número de milimoles de cloruro es igual al número de milimoles de plata. Agregué tanta plata como para precipitar todo el cloruro. ¿Cuánto cloruro hay en solución? Y bueno, si yo agregué tanta plata como para precipitar a todo el cloruro, estoy justo donde las únicas concentraciones, los únicos aportes de cloruro y de plata provienen del precipitado, porque es lo único que hay. No hay nadie en exceso ni nadie en defecto. Por lo tanto, la concentración de cloruro, en este caso, va a ser igual a la de plata. Si en el KPS reemplazan cloruro por plata como cloruro al cuadrado, o plata al cuadrado, lo que quieran, cualquiera de ambas concentraciones, porque son iguales, la de cloruro y la de plata, acabamos de decir que son iguales acá arriba, es raíz cuadrada del KPS, ¿no? Pasan el cuadrado, raíz de KPS, P cloruro, P plata en el punto de equivalencia vale 4,87. Y ahora, pasado el punto de equivalencia, cuando hay un exceso de plata, tengo todo el cloruro precipitado y un exceso de plata. Bueno, acá en vez de trabajar con cloruro nos conviene trabajar con plata, porque es la que está en exceso. Y decir que la plata total es la plata en exceso más la plata del precipitado. ¿Cuánto vale la plata en exceso? Como hoy. Y cuando pongo 6 milimoles de plata, pero había 5 de cloruros, los primeros 5 se gastaron en precipitar al cloruro. Por lo tanto, me queda 1. ¿Cuánto hay de plata en exceso? Lo que puse, B de plata por C de plata, menos lo que reaccionó, B de cloruro por C de cloruro. ¿Sí? Dividido el volumen total, B de cloruro más B de plata. Esa es la plata en exceso. ¿Y la plata que proviene del precipitado? ¿Cómo se calcula? Bueno, la plata que proviene del precipitado es igual a la concentración de cloruros totales, porque por esta reacción, pasado el punto de equivalencia, tengo un exceso de plata, pero los únicos cloruros que puede haber son los que provienen del precipitado. Por lo tanto, la plata del precipitado tiene que ser igual a los cloruros totales. Pero los cloruros totales es KPS sobre la concentración de plata total. Entonces, este es el término que proviene del precipitado y este es el término del exceso. Si sumo los dos, obtengo la ecuación para pasado el punto de equivalencia. Como hoy, si estoy cerca del punto de equivalencia, tengo que usar este término y resolver la ecuación cuadrática, porque la 9 es una ecuación cuadrática. Si estoy lejos del punto de equivalencia, puedo despreciar este término y trabajar simplemente con esta ecuación. Una vez que tengo la concentración de plata, si quiero calcular cloruros, uso el KPS, o calculo P plata y hago 9,75 menos P plata es P cloruro. Y con eso tengo todo para graficar la curva, que la tienen acá. No me entra, voy a checar un poquitito. A ver si ahí se ve mejor. Esto es volumen de plata y P cloruro o P plata, cualquiera de los dos. Acá tienen la curva de P plata, es esta punteada, ¿sí? Obviamente la plata, P plata comienza siendo alto, porque al principio hay poca plata. Pero al caer más plata de la bureta empieza a aumentar la concentración de plata, por lo tanto P plata baja. Y hace esta curva que baja. Y P cloruro sube continuamente y hace esta curva que sube. En el punto de equivalencia, P cloruro es igual a P plata y vale 4,87. Cuanto mayor sea este salto en las cercanías del punto de equivalencia, más fácil va a ser realizar la titulación. Nos podemos preguntar de qué depende este salto. ¿De qué depende esta altura? ¿Cuándo va a ser más grande y cuándo va a ser más chica? Bueno, por analogía a lo que vimos con los ácidos débiles, ¿de qué depende el salto? A ver, Salguero, ¿estás? Sí, profe. ¿Qué te parece? En este caso depende del KPS. Claro, muy bien, porque en los ácidos débiles dependía de Ka. Cuanto más débil era el ácido, más chiquito era el salto.
Cuanto más fuerte sea el ácido, más grande es el salto. Acá va a depender del KPS de lo que esté precipitando. Cuanto más insoluble sea la sal, o sea, cuanto más chiquito sea el KPS, más grande va a ser el salto. Cuanto más insoluble sea la sal, más grande va a ser el salto. Y eso se ve en esta tabla. Fíjense, yoduro de plata, KPS 10 a la menos 17. Cloruro de plata, 10 a la menos 10. Iodato de plata, 10 a la menos 8. ¿Quién va a tener el salto más grande? El yoduro de plata cuando uno titule cloruro con él. El otro va a ser el del cloruro. Y último, el del iodato, porque es el más soluble, el que tiene el KPS más chico. Y comparo KPS para comparar solubilidades, porque todas son sales 1, 1. Si no, no puedo hacerlo. Y acá tienen las curvas. La del ioduro, con un pK de 8,04. La del cloruro, con un salto mucho más chico. Y la del iodato, con el salto más chiquito de todos. ¿Sí? La altura del salto acá va a depender, obviamente, no solo de las concentraciones, ¿no? Siempre es 0,1 molar. Si baja la concentración, el salto cae. Pero si comparan igual concentración, cuanto más chico sea el KPS, más grande es el salto. Cuanto más insoluble sea la sal, ¿sí? Más chico el KPS, más insoluble la sal, más grande va a ser el salto. Bueno, en base a estas curvas, se desarrollaron los métodos, básicamente, para determinar cloruro y en algunos casos determinar plata. ¿Sí? Dos grandes métodos, Mohr o Vollard. Creo que se escribe así. Mohr o Vollard. Los dos grandes métodos que vamos a ver después de la pausa. Vamos a iniciar con el método de Mohr y el método de Vollard. Vamos a analizar estos dos métodos porque se han desarrollado muchos, pero estos son los que siguen estando en todos los métodos estándar de química analítica. Cuando uno tiene un agua natural, una muestra de orina y tiene que calcular los cloruros, usa el método de Mohr o el método de Vollard. Salvo que tenga un equipo de cromatografía iónica, pero eso lo tienen los grandes laboratorios, digamos. Un laboratorio chiquito de barrio no tiene un cromatógrafo iónico y usa el método de Mohr o el método de Vollard. Y es lo que vamos a ver después de la breve pausa que vamos a hacer. Hasta acá, ¿cómo van? ¿Se entendió esta curva de titulación? Sí, profe. Sí, se entiende. Bueno, bárbaro. Sé que están cansados porque Paula me mandó un mensaje diciéndome que arranque un poco más tarde porque venían cansados del seminario. ¿Qué hora es? Menos 10 pasaditas. Tomémonos hasta, si les parece, 9 y 10. Nos encontramos 9 y 10 y seguimos y terminamos con el método de Mohr y el método de Wohler, que son los dos grandes métodos. Nosotros no vamos a hacer los cálculos de errores porque para el curso de ustedes no hace falta, o sea que de esas hojas disminuye a la mitad más o menos. No va a ser complicado, si prestamos atención en un ratito lo terminamos y si tienen alguna duda para los que quieran rendir el parcial después me hacen las consultas al final. ¿Les parece? Listo, profe. Sí, Listo, profe. buenísimo entonces. Nos vemos I10.
Bueno, chicos, ¿andan por ahí? ¿Así continuamos? Sí, profe. Bárbaro. Bueno, como les decía, en base a la curva de volumetría de precipitación para cloruros con plata se desarrollan dos grandes métodos, el método de Moore y el método de Wohler. Vamos a intentar ver los dos métodos. Voy a ver si puedo hacer uno con la pizarra y el otro directamente lo hacemos con la guía o al revés y vamos viendo a ver si se entiende bien lo que queremos mostrar, digamos. Bueno, voy a apagar mi cámara y les voy a poner la pizarra esta, que ustedes tendrían que estar viendo ahora. ¿Sí? ¿La ven bien? Sí, sí. Sí, profe. Bueno, bárbaro. El método de Moore. ¿En qué consiste el método de Moore? Básicamente en tomar un Erlenmeyer que contiene una solución de cloruros de concentración desconocida y titularla con una solución de plata de concentración conocida. Eso es el método de Moore. Lo que vimos ahora, recién, haciendo la curva de titulación. ¿Qué sabemos de la reacción de titulación? La reacción de titulación que sigue el proceso es la concentración de plata más la concentración de cloruro, da como precipitado cloruro de plata sólido precipitado, blanco. La constante de equilibrio de esta reacción es igual a ¿qué? Schroeder, Rocío. ¿A qué es igual? ¿Estás? ¿No? Bien. A ver a quién más tenemos en lista. Padilla, Esteban, ¿estás? Tampoco. García González, ¿estás? No, muy bien. ¿Quién más tiene que estar acá? Mónaco Danca, no. Profe Ángel García dijo presente. Ah, ahí lo vi, sí. Gracias, Ángel. Decime, ¿cuánto vale la constante de equilibrio de eso? 1 sobre KPS. Muy bien, es 1 sobre KPS, o sea, del orden de 10 a la 10. Ya que estoy, voy a terminar con esto. Mónaco Danca, no, dijimos, no está. Bien, creo que terminé con todos ustedes. Me falta Enríquez, Rodrigo, ¿no? Enríquez, ¿estás? ¿No? Muy bien. ¿Y quién más? Nadie más. ¿Hay alguien acá que no le haya pasado lista y que le tenga que haber pasado lista? Rocío estudiaba para orgánica, dijo. Bueno, después que me avise si no la clase que viene. Pero bueno, ya creo que les pasé a todos, ¿no? Le decís, Eliana, cualquier cosa que la clase que viene me diga si estaba estudiando para eso. Bueno, volvamos a la pizarra. Como recién nos decía Ángel, la constante de equilibrio es 1 sobre el KPS y vale aproximadamente 10 a la 10. ¿Sí? Hasta acá está bárbaro. La primera gota de plata generará una turbiedad blanca en este Erlenmeyer, que es el precipitado que está en suspensión. Y seguirá la turbiedad. Cuando alcance el punto de equivalencia, habrá una cierta turbiedad que después empezará a disminuir lentamente, pero uno no sabrá cuándo se alcanzó el punto final. La reacción del punto final es la reacción del cromato con plata. El cromato de potasio reacciona con la plata para dar cromato de plata. Precipitado rojo salmón. ¿Qué ocurre? Justo, o uno espera que ocurra justo, cuando se acaba todo el cloruro. Cuando se acaba todo el cloruro, porque formó cloruro de plata, la plata que cae de la bureta toma el cromato y da cromato de plata rojo. ¿Sí? Los dos equilibrios que gobiernan son el KPS del cloruro de plata, que es igual a la concentración de plata por la de cloruro, y el KPS del cromato de plata, que es igual a la concentración de cromato por la de plata al cuadrado. ¿Sí? Esos son los dos equilibrios que gobiernan. En el punto de equivalencia,
la concentración de plata es igual a la de cloruro. ¿Y cuánto vale esto? Raíz cuadrada de KPS, como vimos recién, en el punto de equivalencia. ¿Sí? Y esto tiene un valor, ¿no? 10 a la menos 10, raíz cuadrada, 10 a la menos 5, será más o menos. Más o menos 10 a la menos 5. Molar, la concentración de plata, que es igual a la de cloruro. La pregunta es, ¿cuánto cromato? La concentración de plata va aumentando, va aumentando, va aumentando, llega un momento que llega a 10 a la menos 5, que es cuando toda la plata para dar cloruro de plata. En ese momento quiero que precipite el cromato de plata. ¿Qué concentración de cromato tengo que poner? La concentración de cromato es igual al KPS del cromato de plata dividida la concentración de plata al cuadrado. ¿No? Despejé de acá cromato. Es KPS sobre plata al cuadrado. ¿Y qué plata pongo? Esta concentración de plata. Y esto me da una concentración de cromato que es más o menos 10 a la menos 2 molar. O sea que si yo pongo una concentración de cromato 10 a la menos 2 molar, justo cuando termine de precipitar todo el cloruro de plata, precipita un color rojo de cromato de plata. O sea, lo que uno ve en el Erlenmeyer es que tiene una turbidez blanca, turbidez blanca, turbidez blanca y de golpe turbidez roja. ¿Por qué? Porque el rojo tapa el blanco. No es que el blanco se transformó en rojo, aunque parece que eso es lo que pasó, pero no es lo que pasó. Lo que pasó fue que estaba el precipitado blanco y apareció uno rojo encima. Y el rojo tapa el blanco. Uno ve todo blanco, ve todo rojo. Blanco y de golpe rojo. Cuando precipita el cromato, como cromato de plata rojo. Ahora hay un problema. Si ustedes ponen una concentración 10 a la menos 2 de cromato, esa concentración de 10 a la menos 2 molar en cromato de potasio es tan alta que le da un color rojo a la solución. Entonces después se hace difícil ver cuando aparece el precipitado rojo. Entonces esta concentración se baja a, creo que es 0,005 molar. O sea, 5 por 10 a la menos 3 molar. Ahora, ¿qué pasa? Yo bajé la concentración de cromato. Voy a necesitar más plata para que se alcance el KPS. Por lo tanto, el punto de equivalencia va a venir, el punto final va a venir después del punto de equivalencia. Voy a tener que agregar más plata desde la bureta para que precipite el cromato de plata. ¿Se entiende? Se puede calcular cuánto es la nueva concentración de plata del punto final. ¿Cómo la calculo? Digo, bueno, el KPS del cromato de plata es concentración de plata al cuadrado por concentración de cromato. Si yo quiero saber cuánto va a valer la concentración de plata en el punto final, la concentración de plata en el punto final va a ser KPS del cromato de plata dividido la concentración de cromato, pero ahora es 5 por 10 a la menos 3. Y esto es raíz cuadrada, ¿no? Porque es plata al cuadrado. Esta es la concentración de plata del punto final. Y van a ver que la concentración de plata del punto final es mayor que la concentración de plata del punto de equivalencia. Por lo tanto, con esta condición, cometí un error en exceso. Este es el método de Moore, básicamente. La primera parte del método de Moore. Dejo de compartir un minuto esto. Y voy a compartirles nuestro capítulo 10. ¿Sí? Y les muestro. Ahí están los dos equilibrios con los dos valores de KPS. Acuérdense que no pueden pensar que este es más insoluble que este, porque las fórmulas son distintas. La solubilidad se calcula distinto. Por eso, primero precipita el cloruro de plata y después el cromato de plata. Acá está el valor exacto de la concentración de plata en el punto de equivalencia. Acá está el cálculo de cromato, yo les decía da 0,01, 0,0138. Acá les dice que se baja a 0,005. Y acá les calcula la concentración de plata en el punto final, como lo dijimos recién, como la raíz cuadrada, y les da esto. Si comparan este valor, que es la concentración de plata en el punto de equivalencia, con este, ven que este es mucho mayor que este. No mucho, pero es mayor.
por lo tanto se comete un error por exceso. Pero totalmente aceptable, porque si dejaban la concentración de cromato tan alta como esto, no veían bien cuando aparecía el precipitado rojo. Esto se resume en esta tabla. Habiendo bajado la concentración de cromato, la concentración de punto final se hace diferente a la concentración del punto de equivalencia y el error es por exceso. ¿Se entiende esto? Hay más plata que la que debería, o lo que es lo mismo, menos cloruro que lo que debería en el punto final. ¿Por qué? Porque bajaron la de cromato. Entonces se tuvieron que pasar echando plata para que se alcance el KPS del cromato de plata y precipite. ¿Se entiende o hay alguna duda? Se entiende, profe. ¿Se entiende? Bueno, lo que sigue es el error en el método de Moore. Se llama cálculo del error en el método de Moore, que nosotros no vamos a ver. Porque, como yo les dije, esta guía está hecha para La Plata y en La Plata tienen más tiempo. Acá no hay tanto tiempo. Entonces tienen 2 horas menos. Entonces, todo el cálculo de error nosotros no lo vemos. Por supuesto que lo quiere leer, lo lee. Lo que sí nos interesa a nosotros es decir que el mayor error no está en el cálculo porque bajaron la concentración de cromato. El mayor error, casi del 70%, del error total, casi el 70%, es la dificultad para percibir la precipitación del indicador. Usted me dirá, nada, pero parece mentira, porque uno ve algo blanco, después lo ve rojo, bueno, pero cuesta ver el color rojo. Si no están muy cancheros, cuesta. Y está demostrado que el mayor error, 69% del error total, el 70%, es percibir la aparición del color. Por eso esta es la primera volumetría donde se hace lo que se llama un ensayo en blanco. ¿Cómo es el ensayo en blanco? Se coloca en un Erlenmeyer todo menos la muestra. ¿Qué es todo menos la muestra? Se reemplaza la muestra de cloruro por agua destilada. ¿Sí? Se coloca la bureta con plata, con la solución que van a usar. Para simular el precipitado de cloruro de plata, se agrega carbonato de calcio. El carbonato de calcio es un insoluble blanco que se parece mucho al precipitado de cloruro de plata. Lo agitan y se forma la turbidez blanca. Todavía no agregaron plata, claro, pusieron una sal insoluble nada más, carbonato de calcio. Agitan, 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 le agregan el indicador, obviamente, el indicador es cromato de potasio, y comienzan a agregar gotitas de la solución de nitrato de plata. Van a ver que tienen un gasto que vamos a llamar volumen del blanco. Ustedes me dirán, a la primera gota se pone rojo. Bueno, no lo ven rojo. Gastan un poquito. No les digo mucho, pero gastan entre 0,1 y 0,3 mililitros. ¿Sí? Para que vean el rojo. Y después, ese Erlenmeyer lo van a poner al lado de la muestra que ustedes van a titular. Titulan la muestra hasta que se alcance el mismo color que en el Erlenmeyer. Entonces, volumen de plata por concentración de plata en la muestra es lo que gastaron de plata. Pero parte de ese volumen lo gastaron de más. ¿Por qué de más? Y porque tendrían que haber visto el rojo antes. Pero se gasta 0,1, 0,3 mililitros, a veces 0,5, para verlo. Porque acá no había cloruros. Y sin embargo gastaron 0,1, 0,2, 0,3, 0,4. Entonces, a estos volúmenes hay que restarle el volumen del ensayo en blanco por la concentración del ensayo en blanco. Esto lo van a ver bien en la práctica, porque van a hacer un práctico del método de Moore, pero básicamente esto se llama ensayo en blanco, donde hay un Erlenmeyer que tiene todo menos el analito. ¿Cuál es el analito? El cloruro, lo que ustedes están analizando. No hay cloruros y sin embargo hay gasto de reactivo, que hay que restárselo a lo que gasten cuando titulen una muestra, porque es lo demás que pusieron para poder ver el color rojo. ¿Se entiende esto? Eso es lo que tienen acá abajo descrito. ¿Se entiende? ¿O hay algo que no se entienda de esto? Sí, profe, se entiende. Bueno, en el práctico igual lo continúan viendo, eso no me preocupa tanto. Vamos a ver las dos limitaciones del método de Moore, que son dos limitaciones del pH. El pH debe ser 6,5 a 10,5. ¿Sí? El pH en el método de Moore debe estar entre 6,5 y 10,5 más o menos. Ese es el pH operativo. No pueden salir de ahí y acá les cuenta qué pasa.
Si el pH supera 10,5, la plata con los oxidrilos precipita como hidróxido de plata. Óxido de plata más agua es hidróxido de plata. ¿No? El KPS del hidróxido de plata, que es plata por oxidrilo, es 2,6 por 10 a menos 8. ¿Sí? El KPS del hidróxido de plata es mayor que el del cloruro de plata. Por lo tanto, cuando termina de precipitar el cloruro de plata, en lugar de precipitar el indicador, se les puede mezclar un color negro, que es negro, el hidróxido de plata, negro, del hidróxido de plata. Para que no pase eso, el medio no debe ser tan alcalino. ¿Cómo se calcula el pH límite? Bueno, del KPS se despeja la concentración de oxidrilos cuando la concentración de plata es la concentración del punto final. ¿Sí? O sea, es el KPS 2,6 por 10 a menos 8 dividido 2,2 por 10 a menos 5, que si se acuerdan, era la concentración de plata en el punto final. Debe estar por acá. Acá está. ¿Sí? 2,21 por 10 a menos 5. Se divide eso y les da un valor de pH, una concentración de oxidrilos de 10 a menos 3, un pH de 11,1. Por seguridad se toma 10,5. No más de 10,5. Si el pH supera eso, es probable que les precipite, que se les arruine el experimento, porque precipite un precipitado negro de hidróxido de plata. Y por otro lado, la muestra no puede ser tan ácida. ¿Por qué? Porque si la muestra es ácida, se pierde el indicador. ¿Por qué se pierde el indicador? Porque el cromato está en equilibrio con el cromato ácido, a través de la constante que es 1 sobre K2 del ácido crómico. ¿Sí? A través de 1 sobre K2 del ácido crómico, ahí borro esto que es un asco, el cromato gana protones y pasa a cromato ácido. Si la concentración de protones aumenta, esto pasa cada vez más. Y por otro lado, una vez que se formó el cromato ácido, se forma dicromato. Esta reacción se llama reacción de dimerización. Dos moléculas de cromato ácido dan dicromato. Cuando en el parcial tomamos esto, la primera la ponen bien, y la segunda, en lugar de poner que el cromato ácido pasa a dicromato, ponen que el cromato ácido pasa a ácido crómico. Y eso no es lo que pasa. Lo que pasa es que el cromato ácido dimeriza a dicromato. La constante de dimerización, que vale dicromato sobre cromato ácido al cuadrado, vale 33. O sea que al bajar el pH, al aumentar la concentración de protones, se forma primero cromato ácido y después dicromato. O sea, cada vez baja más la concentración de cromato. ¿Por qué? Porque se forman cromato ácido y dicromato, a expensas del cromato, que era el indicador. Si baja la concentración de cromato, cada vez tienen que agregar más plata para llegar al punto final, o sea, el punto final se retrasa. Se comete error por exceso y cada vez más. Por eso se limita el pH a no menos de 6,5. Acá está hecho el cálculo. Les dicen, ustedes ponen una concentración de cromato de 0.005 molar. Y el balance de material les dice que eso es la concentración de cromato más la de cromato ácido más 2 veces la de dicromato. Ojo con este 2. Ustedes están acostumbrados a tener así un factor en la electroneutralidad. Creo que nunca lo vieron en un balance. ¿Por qué es ese 2? Porque cada mol de dicromato tiene 2 moles de cromo. Y lo que ustedes están balanceando es cromo. El balance de material responde a cromo. ¿Sí? La concentración 0.005 es cromato más cromato ácido más 2 veces dicromato. Ahora lo único que hace acá es poner todo en función de cromato. Te queda cromato más cromato por protón sobre K2, lo saca de acá. ¿Sí? Y después le queda 2 veces dicromato. Pero por la constante de dimerización, dicromato es 2 veces KD por cromato ácido. Pero cromato ácido es todo lo que puse antes. Entonces le queda este término. Es una cuadrática en cromato. Para cada concentración de protones se resuelve cromato y les da esta tabla. Usa concentración de protones de 10 a menos 9, 10 a menos 8, 10 a menos 7, 10 a menos 6 y 10 a menos 5. O sea, pH 9, 8, 7, 6, 5. Y calcula cromato. Cromato tendría que ser 5 por 10 a menos 3. Eso a pH 9 está bien. A pH 8 también. 4,9 por 10 a menos 3. A pH 7 ya baja mucho. 3,7 por 10 a menos 3. Ni hablar a pH 6 o 5. Baja a 1 y 1,2 por 10 a menos 3. Bajó demasiado. Por eso se toma un límite de pH 6,5.
no menos de eso, porque si baja más, se pierde el cromato mucho y cada vez hay que agregar más plata para que se alcance el KPS. ¿Se entiende esto? ¿Se entiende o no? Sí, se entiende, profe. Bueno, lo que sigue no lo ven. Por lo menos no lo vemos acá, este cálculo de error. ¿Sí? No vemos el cálculo de error. Me conformo con que tengan el concepto y si les preguntamos, nos digan, si el pH baja, por esas reacciones que escribí, se pierde el indicador. Este es el método de Moore, uno de los más famosos. El otro famoso es el método de Vollard, con sus dos variantes, determinación de plata o determinación de halogenuros. Este sirve para cualquiera de los dos. Hasta ahora los que vimos, el método de Moore, básicamente, es para halogenuros, cloruro o bromuro. No ioduro porque el ioduro tiene color amarillo y jode, pero cloruro y bromuro se pueden determinar por el método de Moore. Este sirve para determinar plata o halogenuros, cloruro o bromuro. Bueno, acá les cuenta más o menos cómo es. Les dice, para determinar plata se adiciona desde bureta tiocianato de potasio sobre la muestra acidificada y usando hierro 3 como indicador. O sea, acá tienen plata y le ponen hierro más 3 como indicador. Y de acá agregan tiocianato de potasio. Ese es el método de Vollard directo. ¿Sí? Se agrega tiocianato sobre la solución que contiene plata, quieren determinar cuánta plata hay en esa solución, en presencia de hierro 3. Se formará un precipitado de tiocianato de plata. Y una vez que precipitó toda la plata, el tiocianato reacciona con el hierro 3 para dar este complejo coloreado, que no sé si se acuerdan, lo vimos cuando veíamos la constante de equilibrio, y yo les dije, los bioquímicos usan el tiocianato para ver si hay hierro en orina, hierro 3. Eso quiere decir que hay hematuria, presencia de sangre en orina. Bueno, es la misma reacción. Rojo intenso. Esto es un color, no es un precipitado. Coloración. ¿Sí? Porque este complejo es soluble. ¿Sí? Me faltó la L. Soluble. Es decir, titulan en presencia de hierro 3 a la plata, con tiocianato. El tiocianato reacciona primero con la plata, da un precipitado blanco de tiocianato de plata. Cuando se acabó la plata, reacciona con el hierro para dar un rojo, un color rojo, no un precipitado, un color rojo de hierro con un complejo soluble de hierro con tiocianato. Esa es la directa. La por retorno, que se llama Vollard por retorno, es la determinación de halogenuros. Cuando quieren determinar halogenuros, se hace por retorno. Cloruro, bromuro, ¿sí? ¿Qué hacen? A la solución que contiene halogenuro le agregan exceso de plata. Se forma el precipitado y queda el exceso de plata. Y al exceso de plata lo titulan con otra bureta que contiene tiocianato, en presencia de hierro 3, titulan el exceso de plata con tiocianato, siguiendo estas dos reacciones. Tiocianato de plata blanco y después la reacción con el indicador para dar el color rojo. Es decir, en términos sencillos, si ustedes tienen esta cantidad de cloruros, por ejemplo, de cualquiera de los halogenuros, lo que hacen es agregarle un exceso de plata. Estos segmentos supongan que son los milimoles. Tienen el primer segmento de halogenuro, le agregan el segundo segmento de plata. Bueno, esto será el halogenuro de plata, precipitará. Y después, por retorno, titula el exceso de plata. ¿Sí? Este segmento. Esto lo hacen con tiocianato. De nuevo, al halogenuro le agrega un exceso de plata, precipita, toda esta parte precipita el halogenuro de plata y les queda el exceso de plata. Y ese exceso de plata es valorado con tiocianato. ¿Sí? Bueno, la concentración del halogenuro, digamos, volumen del halogenuro por concentración del halogenuro, los milimoles de halogenuro son los milimoles de plata, es este segmento largo, los milimoles de plata, volumen de plata por concentración de plata, menos el segmento de tiocianato, menos volumen de tiocianato por concentración de tiocianato. Es decir, tienen dos buretas, una con plata y una con tiocianato. Y la solución del halogenuro en la Erlenmeyer. Le agrega un exceso de plata y después el exceso de plata lo titulan con tiocianato.
El segmento chiquito, el primero, es el grande, el segundo, menos el tercero. Es esta ecuación. Ese es el método de Volar por retorno. En ambos métodos aparece como estrella este complejo soluble color rojo. Nosotros no vimos todavía formación de complejos, pero tiene una constante de lo que se llama una constante de estabilidad de formación de complejos de 138. ¿Qué es esta constante de estabilidad? El hierro, más 3, reacciona con el tiocianato para dar el complejo. Hierro, tiocianato con 2 positivas, ¿no? Lo que tengo que hacer es borrar esta carguita que le metí acá. Hierro, tiocianato con 2 positivas. Este es el complejo rojo. La constante, que en este caso se llama K1, después vamos a ver por qué, es la concentración del complejo, hierro, tiocianato con 2 positivas, sobre la concentración de hierro más 3 por la concentración de tiocianato. Esta es K1 y vale 138. Fíjense que la constante la escribí como siempre, ¿no? Productos sobre reactivos. Es lo que está acá. Y les dice, la constante no es tan grande, pero el complejo es tan coloreado que una concentración 6,4 por 10 a la menos 6 molar del complejo da color rojo. Ya el ojo humano la ve. A eso se le llama concentración del complejo estrella. Es la concentración mínima detectable por el ojo humano. El ojo humano, cuando el complejo alcanza una concentración de 6,4 por 10 a la menos 6 molar, bajísima, el ojo humano ya ve el rojo. Esa es la idea de estos métodos. El primero, determinación de plata. El segundo, determinación de halogenuros por retorno. La plata por directo, halogenuro por retorno. Y acá les comenta cada método en particular. El primero que les va a comentar es la determinación de plata, que es una reacción directa. Ponen plata en Erlenmeyer y titulan con tiocianato. Acá tienen la plata y desde bureta el tiocianato. ¿Sí? La reacción es esta. Ojo, la constante no es esta. Es 1 sobre el KPS. 1 sobre esto. ¿Sí? Pero quien gobierna es el KPS, se dice habitualmente. En el punto de equivalencia, ¿sí? Dice, bueno, ¿cuánto indicador pongo? Yo quiero que cuando se acabe toda la plata, se forme el complejo. Vea el complejo. De la constante K1 del complejo despejan la concentración de hierro 3, que es el indicador. Es la concentración del complejo mínima detectable por el ojo humano, dividido K1 por la concentración de tiocianato del punto de equivalencia. Les da este número, 0,05 básicamente. Si ponen esa concentración de hierro 3, listo. El punto de equivalencia coincide con el punto final. Pero, siempre hay un pero, si usan esta concentración, la solución toma una coloración tan rojiza que el complejo no se ve bien cuando aparece. Así que la tienen que bajar. ¿A cuánto se baja? A 0,015. Entonces van a necesitar más tiocianato. El punto final se corre, cometen error por exceso, gastan más tiocianato que el que deberían porque bajaron la concentración de hierro y necesitan más tiocianato para alcanzar la concentración mínima detectable del complejo. Es lo que se llama el cálculo de error que aparece acá. A nosotros el cálculo de error no nos interesa que en el punto de equivalencia la concentración de plata es igual a la de tiocianato y vale este número. Pero en el punto final, como bajaron la concentración de hierro 3, porque estaba tan coloreada la solución, la tuvieron que bajar, eso hizo que necesiten más tiocianato. O sea que la concentración de tiocianato es superior a la del punto de equivalencia, o la de plata es inferior a la del punto de equivalencia, y en ambos casos se comete un error por exceso. Se gasta más tiocianato del que deberían. ¿Sí? Acá está el cálculo del error, que como siempre nosotros no lo vemos. Nos interesa el concepto. ¿Sí? Esto no lo vemos. ¿Se entendió más o menos cómo es? Después lo tienen que leer porque obviamente acá aparece así medio, aparece esa concentración del complejo estrella, es lo que nosotros queremos ver, o sea,
hay que mirarlo, pero ¿se entendió más o menos el concepto? ¿Qué es lo que nos interesa más que nada? Más que ver los cálculos de error. Sí, profe, se entendió. Bueno, veamos la otra, que es la por retorno. Es indirecta de halogenuros. ¿Por qué indirecta? Porque es por retorno. Agrega un exceso de plata, se precipita el cloruro de plata y les queda el exceso de plata, y ese exceso de plata es titulado con el tiocianato, que, como siempre, en el punto final da el complejo coloreado. Acá tienen todas las constantes y les dice, bueno, esto es bastante fácil. Agarran la bureta que tiene la plata y le echan un exceso a la solución que contiene cloruro. Obviamente tienen que tener alguna idea de cuánto cloruro puede haber en la muestra para saber más o menos cuánto es un exceso. Tiene que ser un exceso, pero exactamente bien medido. Y después titulan el exceso de plata con tiocianato, hasta que aparezca el color rojo. No hay ningún problema, el error es el mismo, dicen ustedes, porque bajé la concentración de hierro, entonces necesito más tiocianato del que debería. Todo eso ya lo sabemos. Pero acá aparece un problema más grave, digamos. ¿Cuál es el problema grave? Que cuando se acabe, la plata reacciona con los cloruros, forma el cloruro de plata. Hay un exceso de plata. Titulan con tiocianato. El tiocianato reacciona con la plata. Todo bien. Pero cuando se acaba la plata, el tiocianato va a atacar al precipitado de cloruro. ¿Por qué? Porque es más insoluble. El tiocianato de plata es más insoluble que el cloruro de plata. Entonces, el tiocianato va a atacar al cloruro de plata dando tiocianato de plata más cloruro. KM, porque a esta reacción, cuando un compuesto soluble ataca a un precipitado y le roba el anión, se llama reacción de metatesis. Por eso es KM. De la reacción, la constante de la reacción de metatesis es el cociente de los 2 kps y vale 178. O sea que está desplazada a la derecha, es espontánea. El tiocianato ataca al cloruro de plata. Y obviamente gastan más tiocianato porque están atacando al precipitado. Esto es lo que hay que impedir. El ataque al precipitado por parte del tiocianato. Recuerden, precipitaron los cloruros con plata y pusieron un exceso de plata. Después agregan tiocianato que va a reaccionar con el exceso de plata. Y ahí pararía. Pero el tiocianato va a atacar al precipitado que formaron antes. Y eso hay que impedirlo. ¿Cómo se impide eso? Dejando de lado todo el cálculo de error, que nosotros no vemos, porque no nos interesa. ¿Cómo se impide eso? Todo esto es el cálculo de error que no vemos. Acá dice 2, en realidad hay 3 opciones. La opción A, se agrega nitrobenceno. Ustedes en orgánica lo deben llamar nitrofino, nitrobenceno. Se agrega nitrobenceno al Erlenmeyer. El nitrobenceno es un líquido amarillo oleoso que se pega al precipitado. Cada partícula de cloruro de plata se rodea con nitrobenceno. Entonces el tiocianato no lo puede atacar. Ese es un método. Agregar nitrobenceno. Unas gotas de nitrobenceno se forma como un aceite y se bloquea el precipitado. Impide el ataque del tiocianato. Método B, separar el precipitado del cloruro de plata filtrando. Es el que menos se usa. ¿Por qué? Porque son muchas operaciones que se comete mucho error de una operación a otra. Básicamente se precipita, se filtra y el precipitado queda en el filtro. Y a lo que pasó por el filtro, a esas aguas madres, se las titula con tiocianato porque ahí está el exceso de plata. No se usa demasiado. Hay un tercer punto, que es el C, que es el que vamos a usar nosotros, que básicamente es calentar el precipitado de cloruro de plata. Ustedes van a agregar la plata en exceso, se forma el precipitado de cloruro de plata y es una turbidez blanca. Cuando lo lleven casi a ebullición, lo calienten, las pequeñas partículas del precipitado se agregan formando grumos grandes. Estos grumos grandes de precipitado tienen un área superficial mucho más chica que las pequeñas partículas del precipitado que daban la turbidez inicial. Se dice que se coagula, ¿sí? El precipitado coagula. Se unen las pequeñas partículas en partículas más grandes, en grandes partículas, que se ven, que flotan. Esas grandes partículas tienen muchísima menor área superficial que las partículas aisladas, ¿no? La teoría del cubo, que alguna vez la habían haber nombrado, ¿no? Un cubo, si ustedes lo parten por la mitad, el área superficial
es mayor en los 2 cubos que en el cubo inicial. Y si lo parten en 4, el área superficial de los 4 cubitos es mucho mayor que el de 2 y es mayor que el de 1. ¿Por qué? Porque van generando una nueva superficie cada vez que lo parten. Bueno, las partículas aisladas, como turbiedad, tienen mucha área superficial. En cambio, 2 o 3 grumos tienen menos área superficial y por lo tanto, si hay menos área superficial, hay menos posibilidad de ataque. Por eso se utiliza el método de calentamiento, que es el que van a usar ustedes en el práctico. Por último, tienen la ecuación de cálculo, que es algo que deberían estar insistiendo los docentes en el práctico. Esta primera parte es lo que yo les conté hoy. Yo les dije, si puedo escribir acá, no, acá no lo van a ver ustedes. Yo puedo, pero ustedes no. Esperen, vamos a escribir acá abajo. Yo les dije, tenemos una cierta concentración del halogenuro, esta. Le agregamos un exceso de plata. El segmento es básicamente los milimoles. Esta cantidad precipita como cloruro de plata. Y el exceso de plata se titula con tiocianato. Entonces, el segmento grande, volumen de plata por concentración de plata, menos el segmento volumen de tiocianato por concentración de tiocianato, la resta de estos 2 segmentos les da este. Esto es lo que les dice acá. La resta de los 2 segmentos les da la concentración del halogenuro. Acá expresado como cloruro de sodio, por eso en la fórmula usa el peso molecular del cloruro de sodio. Pero lo que interesa acá es esta resta. ¿Sí? Esta resta les dice que a los milimoles de plata le restan los milimoles de tiocianato. Al segmento este grande le restaron este segmento chiquito para dar este segmento que son los milimoles de cloruro en la muestra inicial. Acá termina volumetría de precipitación porque hemos visto los 2 métodos, el de Mohr y el de Wohler. El de Wohler con sus 2 variantes, determinación de plata y determinación de cloruros. Y el de Mohr, determinación solamente de cloruros. Método de Mohr, muy usado, ojo con el pH, tiene rango de pH. Y el método de Wohler, siempre se habla de que el método de Wohler usa acidez nítrica. Usa ácido nítrico 0,1 a 1 molar. Es una acidez terrible, pH 1. ¿Por qué el método de Wohler usa esa acidez? ¿Por qué se agrega ácido nítrico? Porque el hierro más 3, que es el indicador, precipitaría como hidróxido férrico. Yo les dije que el hidróxido férrico precipita a una pH 5. Uno se imagina que un hidróxido precipita a pH 7, 8, 9. No, a pH 5 ya precipita. Entonces, para que no precipite el indicador, se usa acidez nítrica. Y esta es la gran ventaja del método. No importa el pH de la muestra. ¿Cuál es el pH que admite una muestra del método de Wohler? Cualquiera. Si total usted le encaja ácido nítrico hasta pH 1. Entonces no tiene la limitación del método de Mohr. Pero para determinar halogenuros, el método de Mohr es directo y el de Wohler es por retorno. Entonces se sigue usando el de Mohr siempre que el pH no sea un estorbo. Si el pH es un estorbo, se utiliza el método de Wohler. ¿Se entiende? ¿Chicos? Sí, profe. Bueno, me alegro. Acá se termina volumetría de precipitación. Como verán, no es tan largo, es básicamente la curva de titulación de plata con cloruro, método de Mohr y método de Wohler. Y creo que el método de Mohr, no sé si el de Wohler, pero sí, los dos van a ver. Mohr y Wohler lo ven en los trabajos prácticos. Así que todo esto lo van a repetir en el práctico de una u otra forma. Acá se ven nada más que los conceptos teóricos básicos. Bueno, hemos terminado, creo que les pasé lista a todos. Si a alguien no le pasé lista, me avisa. ¿Qué otra cosa? Acuérdense que el parcial no es este sábado que viene, es el otro sábado. Nosotros entre el jueves y el martes les estaremos mostrando los parciales en los prácticos. Porque ustedes, yo a los chicos del miércoles se lo puedo mostrar el miércoles que viene por ahí. Pero como ustedes no están en la teoría presencial y no lo vamos a seguir, se los van a mostrar los que tienen el martes que viene y los que tienen el jueves, quizás este jueves. Si ya los podemos juntar, Vero y Paula los llevan y ya este jueves se los muestran, y el martes. Como siempre, los que tienen menos de 4 tienen que rendir el recuperatorio. Los que tengan entre 4 y 6 deciden ustedes qué quieren hacer. Si quieren rendir el recuperatorio o no. La nota que queda es la nota del recuperatorio, la nota final.
¿sí? La última nota. Porque por la normativa que usan en la UNAG, la nota de un examen posterior anula la nota del examen anterior. O sea lo que sea, es la nota del recuperatorio. Si es un 10, es un 10. Si es un 1, es un 1. Les digo para los que están entre 4 y 6, para que tomen la mejor decisión. Y los que tienen más de 6 o más de 6, están en condiciones de promocionar si aparecen como promocionables en el SIU y si en la segunda parte sacan también un mínimo de 7. En esta materia, las notas mínimas para promocionar son 6 y 7 o 7 y 6. ¿Sí? Porque el promedio da 6,50 y con una nota es entera, y acá, digamos, tratamos de cumplir con lo que enseñamos. Si dijimos que cuando terminen 50 van a la nota superior, van a 7. Que es la nota que les va en el SIU. ¿Se entendió todo esto? ¿Dudas? Bien. Si alguien me quiere preguntar algo porque estuve estudiando para el parcial o algo de esto o quieren hablar conmigo, se quedan hasta el final. Profe, yo quería consultar por la semana que viene, que dicen que es la semana de la salud y no hay clases. No, a mí no me llegó nada de eso. Supuestamente hay clase normalmente. No puede haber una... Todos los cronogramas ya están armados a principio de año. Ya hubo lío con el 21 de septiembre, porque hubo mucha gente que no lo calculó. De hecho, no sé si nosotros lo calculamos, creo que no calculamos que iba a ser feriado y tuvimos que dar la clase el martes. Los chicos del miércoles se pasaron al martes porque el miércoles no hubo clase porque fue feriado en la UNAG. Pero si hubiese sido que había feriado, lo tenían a nosotros. Claro, lo que pasa es que en Orgánica avisaron que en toda la semana no hay clases porque es la semana de la salud y se suspenden las clases para todas las materias. Por eso ellos modificaron el cronograma, no lo dijeron vienen nada. avisando hace varias semanas ya. Dijeron adelantado al parcial, por eso. A mí no me dijeron nada de la semana de la salud, que se suspendían las clases. Ahora voy a consultar al coordinador a ver qué me dice, porque eso se avisa mucho antes. Porque Sí, por eso, porque o sea, en Orgánico lo avisaron hace un mes casi, pero para mí mejor si no se suspenden, ¿no? Es perder tiempo, pero bueno. A mí no me dijeron nada, pero les consulto y después les pongo una nota en el campus y vemos qué hacemos, llegado el caso. Porque sería... Nosotros tenemos un grupo donde estamos todos los coordinadores de la materia con el coordinador general. Y lo único que dijo fue, traten de presentar algo en la Semana de la Salud. Pero sobre todo es para las materias, digamos, esta materia se da, como es una materia básica, digamos, no interviene algo de salud. Me imagino que están presentando las materias como bioquímica 1 y 2, las materias de los últimos años son los que hacen presentaciones. Pero en ningún momento nadie dijo que había suspensión de clases por la Semana de la Salud. Yo ahora lo consulto al coordinador y después les pongo algo en el campus, charlo con los docentes a ver cómo lo manejamos. Porque ya los cronogramas están hechos. Si a principio de cuatrimestre no dicen, che, ojo, porque esta semana no se va a dar clase, después complica. Ya en el grupo ese saltó el despelote cuando dieron el 21 de septiembre. Porque mucha gente no lo había contemplado. Y los cronogramas están medio armados así a calzador, digamos. Nosotros terminamos justo, creo. Como siempre, terminamos la última semana antes de cerrar las notas y sería un despelote. Pero bueno, vamos a ver qué me dicen. Yo lo consulto y se los pongo en el campus. Si no les pongo nada, es porque estamos, digamos, sigue todo normal. Tenemos clases normalmente. Si llega a haber alguna novedad, se los aviso, ¿sí? Se los comunico. Por el campus. Bueno, profe, sí, genial, gracias. No, por nada. Bueno, gente, listo. Si Dios quiere, nos estamos viendo el martes que viene, con todas estas aclaraciones que nos decía